Voy a leer la base con la que quiero iniciar este tiempo de disertación y se encuentra en Salmo 19 desde el versículo 9 desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Le voy a invitar a que tenga a mano la palabra de Dios que la vamos a utilizar durante esta conferencia. El Salmo 19 desde el verso 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La Biblia, amados, es el libro más vendido de la historia. Un auténtico bestseller que ha sido traducido a más de 2.500 idiomas. Fue escrita por más de 40 autores diferentes a lo largo de un periodo aproximado de 1.500 años, desde el 1450 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Y lo impresionante es que la gran mayoría de los autores no se conocían. Estaban distanciados por periodos e intervalos de tiempo sumamente profundos. Sin embargo, la Biblia es el libro que comporta la mayor coherencia, armonía y sentido de propósito jamás escrito por ninguna persona. No hay ninguna posibilidad de que 40 personas distanciados por siglos, distanciados por miles de años, puedan escribir un texto que sea tan coherente y que tenga tanto propósito desde el principio hasta el fin, una misma idea. No hay contradicción alguna, y es a esto que nosotros llamamos la inerrancia del texto. La inerrancia quiere decir que en sus originales, en el espíritu de la enseñanza, la Biblia no comporta ninguna clase de error. Y nosotros estamos llamados a defender esa inerrancia por encima de cualquier posición de la ciencia o del liberalismo teológico. Dios utilizó para la escritura de la Biblia a pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, guerreros, maestros de la ley como en el caso de Esdras, cooperos como en el caso de Nehemías, jueces y sacerdotes como en el caso de Samuel, filósofos como en el caso de Salomón y reyes como en el caso de David. Aunque estos eran distintos en tiempo, profesión y propósito en la vida, ninguna de las escrituras se contradice. Y sobre todas las cosas, la palabra profética de la que el apóstol Pedro dice que es segura como antorcha que alumbra en lugar oscuro, es la mayor evidencia de la coherencia, de la hilaridad, de la coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto no debe nunca dejar de sorprendernos. No podemos dejar de sorprendernos de que un pescador pueda hablar el mismo idioma de un filósofo, de que un hombre que es boyero pueda hablar el mismo idioma de uno que era un sabio como Salomón. Esto nos habla de que Dios tuvo siempre absoluto control de todos los pensamientos de la Biblia. La Biblia es el libro más poderoso jamás escrito, y no solo por su escritura, sino por su impacto que tiene en la vida de las personas. La Biblia es poder, la Biblia es vida, y cuando nosotros permitimos que ella ocupe el lugar que corresponde en nuestra vida, sin lugar a dudas vemos resultados que son sorprendentes. Los manuscritos originales de la Biblia, y esto es muy importante, ya no están a disposición de ninguno de nosotros. No hay ni un solo manuscrito de la Biblia original disponible. Tenemos manuscrito de manuscritos, copias de copias. Sin embargo, es interesante notar que a pesar de haber sido traducida a más de 500 idiomas, miles de copias, sigue siendo el texto
texto tan poderoso, tan íntegro, tan eficaz para hacer aquello para lo cual Dios le envió. Es interesante ver que el profeta dice: así es mi palabra, gloria al Señor. No la palabra del hombre, no la palabra del filósofo. Así es mi palabra que irá y hará todo aquello para lo cual la he enviado. Como la lluvia desciende del cielo y irriga la tierra y hace fructificar la tierra, así es mi palabra, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así es, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Qué bueno es, iglesia, tener un Dios tan coherente, un Dios tan preciso. Dios es preciso, y la palabra precisión aplica a las manos de un cirujano que sabe exactamente dónde debe cortar para tener efecto. La palabra de Dios es precisa en sus intenciones. La Biblia fue dividida, atención, les doy estos datos introductorios, aunque sé que muchos de ustedes lo manejan. La Biblia en sus originales no tenía capítulos ni tenía versículos, era un solo texto. Era un solo texto completo y no tenía capítulos ni versículos. El Antiguo Testamento fue escrito en letras mayúsculas totalmente. No había puntos, no había puntos suspensivos, no había signos de interrogación, no había signos de continuación, no había signos de exclamación. Era un solo texto, no había divisiones. Entonces usted se pregunta: ¿y cómo hoy tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos? Esta labor fue iniciada en el siglo XIII. En el siglo XIII, un teólogo pastor llamado Stephen Langton, que fue obispo de la catedral de Canterbury en Inglaterra, profesor de la Universidad de París, él se encargó de dividir la Biblia en capítulos. Pero antes de eso, en el siglo IX, el texto del Antiguo Testamento fue dividido por un grupo de judíos consagrados al estudio de la Torá, llamados los masoretas. Ellos dividieron el texto del Antiguo Testamento en capítulos. No fue sino hasta el siglo XIII que Stephen Langton dividió toda la Biblia en capítulos y en versículos. La Biblia es el libro más vendido del mundo, con un estimado de 5 a 6 billones de copias. También es el libro más vendido cada año, promedia 7.5 millones de ventas cada año. Cada minuto se imprimen 50 Biblias. En los minutos que estamos aquí hablando han impreso de cientos de Biblias en los minutos, porque la gente la sigue buscando, la gente sigue amando la palabra de Dios. Pastores, no es verdad lo que nos ha querido decir la teología de la liberación, no es verdad lo que nos ha querido decir la ciencia, no es verdad que la gente ha desechado la palabra de Dios. La gente ama la palabra de Dios, la gente quiere saber del consejo de Dios para su vida. Es por ello, pastores, que mientras en las iglesias la ponemos a un lado, los brujos la ponen en el centro del altar. Mientras la iglesia no la abre, ellos la tienen abierta el día entero. Es porque ellos saben, aún el diablo sabe el origen, la fidelidad y la connotación del texto sagrado. ¿Cómo enfrentó el maestro, cómo enfrentó Cristo a Satanás con la palabra? Nunca debatió con él, nunca le dijo de qué concilio era, no le enseñó la credencial de obispo ni de apóstol. Cristo le dijo: escrito está. Escrita en 3 lugares diferentes, en 3 continentes diferentes: Asia, Europa y África. Escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, 929 capítulos, 23.240 versículos. El primer libro escrito probablemente del Antiguo Testamento fue Job. El último escrito del Antiguo Testamento fue Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, 260 capítulos, 7.959 versículos. Probablemente el primero en escribirse fue Santiago y el último en escribirse fue Apocalipsis. La Biblia en versión castellana fue el trabajo arduo de un hombre al que le decían Juanillo.
Juanillo fue un valiente que se enfrentó a los rigores de la Inquisición del siglo XVI. Cuando los inquisidores perseguían a los contrarreformados, Juanillo introdujo a España textos del Sagrado Libro que habían sido iniciados a traducir por dos hombres. El primero fue Juan Pérez de Pineda, quien revisó la obra que se había iniciado a traducir y le llevó a Juanillo un texto y le dijo: esto tiene que llegar a ser a las manos del pueblo que habla castellano, porque la Biblia era predicada y leída en latín y el pueblo no la comprendía y había un velo. Pero el propósito de Dios no puede ser detenido, y Julián Hernández, quien posteriormente fue conocido como Juanillo, introdujo en contrabando textos de las Sagradas Escrituras y los llevó hasta un monasterio llamado el Monasterio de San Isidro de Campos. Y nada más y nada menos, un monje que estaba allí en el monasterio de San Isidro de Campos era un hombre que ustedes lo conocen de referencia, Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina tomó un texto de esto y lo leyó, y desde ese día él dijo: mi misión en la vida es traducir toda la Biblia al español. Y la tradujo, y para el 26 de septiembre del 1569 se comenzaron a imprimir los primeros ejemplares de una Biblia llamada la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Y es por eso que usted tiene un texto que dice Reina Valera. No es que se llamaba Reina Valera, es que había uno que se llamaba Casiodoro de Reina y otro Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina hace la primera traducción y Cipriano de Valera hace la corrección en 1602. De ahí tenemos la Biblia Reina Valera, criticada y desechada, pero ha sido el texto con el que nos formamos los evangélicos y en el que aprendimos la palabra del Señor. De modo que yo quiero destacar que por este motivo celebramos el Día Nacional de la Biblia en República Dominicana, y por supuesto, por lo antes dicho por el maestro de ceremonia, el trabajo del reverendo Álvaro Vicioso Santís y de quien ocupara puestos legislativos oriundos ambos de San Pedro de Macorís, el señor David Escoto Veloz. Con el trabajo de ellos, más lo hecho por las personas antes mencionadas, se determinó que por ley 204-84 el 27 de septiembre de cada año se celebrara el Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana. No solo somos el primer país del mundo en celebrar el Día Nacional de la Biblia, primer país del mundo en celebrar el Día Nacional de la Biblia, sino que también somos el único país del mundo que tiene una Biblia abierta en el corazón justo del escudo nacional. Esto debemos resaltarlo, y ojalá el expositor siguiente lo dijera, y que lo dijera el predicador el domingo, para que lo escuchen las generaciones que nos están escuchando. Tenemos la Biblia abierta en el escudo nacional. Mientras otros tienen una serpiente, mientras otros tienen una espada cruzada, mientras otros tienen signos y señales de los Illuminatis, en República Dominicana tenemos la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, aleluya, y la verdad os hará libre. Esto representa un gran privilegio, pero también un gran compromiso, porque si tenemos la palabra de Dios en el centro de nuestra bandera, es porque tenemos el compromiso de regirnos por ella. Comencemos preguntándonos: ¿podemos encontrar en la Biblia información que nos oriente respecto del momento en el que nos encontramos en el ciclo de las profecías bíblicas? ¿Hay en la Biblia alguna evidencia, alguna información? ¿Tenemos datos, señales, signos, luz acerca del momento profético que estamos viviendo? ¿Cuán relevante sigue siendo la Biblia para esta generación y la imperiosa necesidad de orientación respecto del futuro y sus correspondientes cambios? En el Nuevo Testamento son tres las fuentes principales de manifestación profética que encontramos. Por ejemplo, en los evangelios, en el primer paréntesis, en los evangelios encontramos información respecto del futuro en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21. En las cartas paulinas encontramos información precisa del futuro.
En Primera Tesalonicenses capítulo 4, cruzando todo el capítulo 4, seguimos hasta el capítulo 5, versículo 4 de Primera Tesalonicenses. Y finalmente encontramos información respecto del futuro en Apocalipsis desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19. Hermanos, estos pasajes nos hablan de la llegada de tiempos duros, tiempos amenazadores, tiempos complejos o tiempos difíciles. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le habló de tiempos chalepos. Chalepos es el término original que utiliza Pablo para hablarle a Timoteo, diciéndole: debes saber que en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles. El original contiene el término chalepos. Chalepos es un término que incluye la idea de peligrosos, violentos, difíciles, complejos, convulsos. En medio de este panorama mundial tan caótico, sin importar desde el ángulo en que usted lo aborde, puede serlo desde el ángulo político, tenemos caos. Desde el ángulo moral, científico, médico, idiomático, ahora tenemos una complexión en el idioma. No sabemos cómo debemos introducir un saludo. Lo del medio, lo X, no sabemos cómo vamos a referirnos a la gente ya. La persona, si usted no lo incluye, dicen: no se refirió a nosotros, al género tal. Lo que pasa es que no sabemos cómo los del medio, los de la tercera parte. Tenemos un problema idiomático ahora, y esto representa un desafío para la iglesia, porque aunque usted no le haya prestado atención, usted tendrá que enfrentarse desde el púlpito a esta realidad. Cuando vengan personas a sus templos a decirle: usted no me incluyó porque yo soy del género X. La mayoría de los pastores ignoran que en la ciudad de Nueva York ya se aprobó el género X. Es decir, el padre tiene la libertad de no decir si es hembra ni varón. Y cuando lo declara y le dicen de qué género es o de qué sexo, él tiene el derecho legal de decir X, para que el niño o la niña tenga la última palabra cuando sea mayor de edad. Justo ayer unos cantantes influencers presentaron a su niña y le pusieron género X. Le dijeron que decida ella lo que ella quiere ser, si quiere ser hembra o quiere ser varón. Esta complejidad filosófica está enfrentando a la iglesia, porque Dios es bien preciso al determinar cuándo alguien es hembra y cuándo alguien es varón. Y no importa que lo quieran decir de otra manera, existe un elemento que es fenotípico y genotípico. El elemento fenotípico es lo que tú eres por fuera. Tú quieres saber si eres hembra o varón, ponte frente a un espejo, quítate la ropa y te vas a dar cuenta. Se llama fenotipo. Y el genotipo es un elemento interno. Te haces una prueba de ADN, y si la prueba de ADN arroja que tú tienes los elementos XX en tu cromosoma, tú eres varón. Tú eres hembra, eres hembra. Si tienes el XY, eres varón, porque así Dios lo determinó, que en nuestra formación cromosomática tengamos elementos que definen si somos hembra o si somos varones. Por lo tanto, esta es una de las grandes contradicciones del discurso filosófico, médico y científico del siglo XXI. No importa que usted aborde el mundo de hoy desde una posición psicológica, tenemos grandes conflictos económica y social. Todos aquí podemos dar testimonio de que estamos viviendo los días más complejos de la historia humana, mis hermanos. Desde mi humilde perspectiva, comparo este tiempo en que vivimos con el tiempo del oscurantismo medieval. Este fue un tiempo donde intencionalmente la dogmática religiosa dominante de aquel tiempo se vistió de estrategias inverosímiles, vaguedades y exclusivismos a fin de mantener en la oscuridad espiritual al pueblo. A determinada élite social lo mantuvieron en oscuridad porque alguien no quería que la verdad saliera a la luz. En este sentido, se trata de dejar el conocimiento en manos de una élite y que ellos dictaminen qué es verdad o qué es mentira. Me parece que estamos en los mismos causales del oscurantismo medieval. En medio de todos estos cambios tan dramáticos y repentinos que estamos experimentando,
todo el mundo está ansioso por saber qué le deparará el destino. Esta misma paranoia por saber el futuro y dictamen de los tiempos ha hecho surgir como un monstruo en constante crecimiento económico y social el fenómeno de las predicciones futurísticas a través de los astrólogos, lectores de la carta, lectores de la mano, de los signos zodiacales, los psíquicos y los medium que se jactan de decir que tienen comunicación con espíritus incorpóreos que les revelan la vida de las personas. Estas cosas y estas expresiones arcanas solo buscan confundir la mente de los incautos. Son millones los seres humanos, hermanos y amigos y pastores, millones los seres humanos que planifican su vida basado en las posiciones de los astros. Son millones más de los que ustedes se imaginan, los que antes de salir de su casa buscan el periódico a ver qué dice el horóscopo. Millones son los que antes de salir de su casa ponen un canal de predicciones para ellos saber si les va a ir bien, si los va a chocar un carro o si van a comer mangú con salami o un guiso de pollo. Ustedes no lo creen, pero esa es la verdad. Quiero saber qué debo comer hoy. Pon el canal tal, que ahí hay un individuo que te va a decir qué tú tienes que comer. Si nos detenemos a considerar cuidadosamente, nos daremos cuenta que las grandes cadenas de comunicación televisivas y radiales, casi todas cuentan con uno de estos farsantes en su programación regular. Si usted no tiene un farsante de estos, no está al ritmo de los tiempos. Por otra parte, amados hermanos y amigos, no hay espacio ya para la literatura predictiva. Las estanterías están atiborradas de libros y artículos sustentados por quienes dicen tener la mejor interpretación del futuro. Sin embargo, la Biblia se adelanta en mostrarnos todos los movimientos mundiales futuros, certificando de esta forma que Dios es el Señor de la historia y que Él lo sabe todo, desde el origen hasta el fin. Cuando la Biblia dice yo soy el alfa y la omega, está utilizando dos palabras que inician el alfabeto griego y lo cierran. Dios está diciendo yo soy el que comienzo y el que cierro. Yo soy el principio y soy el fin. Mío es el conocimiento, mío es el saber, mío es el develar, mío es el revelar. Apocalipsis es un libro que habla de manifestación de lo oculto en la mente y en las intenciones de Dios. La iglesia debe proclamar que ningún hombre tiene el poder de saber los designios de la historia, solamente el Espíritu del Señor. Allí vio Juan al Espíritu del Señor, y dentro de los personajes impresionantes, mis amados pastores, hay un personaje impresionante en Apocalipsis, uno que está lleno de ojos. Y desde que yo leí Apocalipsis la primera vez, le preguntaba al Señor de qué se trata esto. Es el espíritu de sabiduría, simboliza la sabiduría de Dios, quien todo lo ve, quien todo lo conoce, quien todo lo sabe, quien no se pierde los detalles más ínfimos de la historia. Él irvana la historia con absoluto dominio. Él sabe quién debe entrar y quién debe salir. Y aunque todo parezca patas hacia arriba, Dios sabe que llegado el momento Él establecerá los controles de la historia. Y la iglesia debe seguir proclamando esta verdad. Me llama la atención que Dios no tiene que ver con paradigmas religiosos para mostrar sus intenciones. Él tomó a un impío llamado Nabucodonosor. Aunque la religiosidad cristiana ha querido darle matices de evangélico a Nabucodonosor, porque así calmamos nuestra angustia interna, la angustia interna de saber que Dios le está revelando a un impío. Entonces le decimos que él era cristiano. Nabucodonosor no era evangélico. Nabucodonosor era politeísta, tenía un panteón de dioses. El principal de ellos era Marduk, el príncipe de los dioses babilónicos. Y Dios toma a este hombre mientras está durmiendo. Me impresiona ver a Dios teniendo a Daniel, teniendo a Sadrach, a Mesac, a Abednego, siervos del Dios Altísimo. Dios determina que le va a revelar a un inconverso.
y se le manifiesta y le muestra un sueño donde él vio una gran estatua, oro en la cabeza, pechos y dorsos de plata, dorsos aquí de bronce, y de los pies para abajo hierro mezclado con barro. Al otro día a Dios le place hacer que se le olvide lo que él soñó. Pero también mueve a este impío a decir: el que no me revele aquí qué fue lo que yo me soñé ayer, que duerma con ropa. Que duerma con ropa. Y todos los magos, astrólogos, adivinos, hombres de ciencia, médicos, brujos, hechiceros, caldeos, todos fueron llevados ante el rey. Y el rey le dijo la pista siguiente: yo tuve un sueño ayer y quiero que me lo interpreten. Ellos comenzaron a frotarse las manos diciendo: esta es nuestra oportunidad de escalar en el escalafón de lambones del rey. Así que el rey le dijo: el único problema es que yo no me acuerdo qué me soñé. Y todos comenzaron a recular y a esconderse. Y yo me imagino aquel escenario diciendo: y tú no eres el que tiene revelación. Eso se parece mucho ahora. Y tú no eres el que tiene los códigos. Dígalo. Nadie sabía. Le llevó la información a un hombre que estaba en su casa. Él no fue rápido, porque el que sabe a quién lo llamó no anda buscando prioridades delante de los hombres. Así que le llegó la información a Daniel. Y Daniel fue delante de este rey y le dijo: rey, plácete informarme sobre lo que está aconteciendo. Bueno, Daniel, yo te amo, pero tuve un sueño, no me acuerdo que me soñé, y a mí hay que revelarme eso hoy. Daniel le dijo: no se turbe, rey. El Dios de los cielos, aleluya, el Dios al que yo le sirvo, el Dios que me trajo a esta tierra, no va a dejar a su siervo en vergüenza. Y le dice: de él es revelar los sueños, las visiones, las interpretaciones y la profecía. Dame 3 días y en 3 días vamos a resolver ese problema. Y saliendo de ese lugar se conectó con la persona correcta. Cuidado con quien tú te conectas para descubrir las intenciones de Dios para tu vida. Porque si Daniel va a la persona incorrecta, hubiese perdido la cabeza. Pero debido a que él fue a hombres que tenían el mismo espíritu de Dios, la Biblia dice que en 3 días se presentó Daniel delante del rey. Le dijo: rey, el Señor Dios Todopoderoso, de quien es el poder, la gloria, la magnificencia, el dominio, y quien controla todos los tiempos de la historia, me ha mostrado que tú te soñaste. Y lo que tú te soñaste fue esto y aquello. Y le dijo: y no solo me mostró el sueño, sino que me dio su interpretación. Y la interpretación es que tú eres esa cabeza de oro que estás gobernando. Pero después de ti, atención, hay que tener mucha integridad para delante de un rey que puede mandarte a arrancar la cabeza. Usted decirle: tú estás gobernando hoy, pero tu tiempo tiene fecha de expiración, tú te vas para afuera. Hay que tener mucha integridad. Y quiero decirle que Dios lo que hizo en la estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro, fue mostrarle los gobiernos de la historia a Nabucodonosor desde la perspectiva humana. En el capítulo 2 Dios le dijo: así es como los hombres ven los gobiernos de los hombres. Capítulo 7 más adelante, Dios le muestra cómo Dios ve los mismos gobiernos, pero desde una perspectiva divina. Los ve como bestias, los ve como grandes devoradores de la historia. Es que Dios es el dueño de la historia, amados hermanos y amigos. Y la Biblia se adelanta a decir lo siguiente, y aquí lo invito a que si tiene su Biblia la abra rápidamente conmigo. Primero, Dios lanza una advertencia muy seria contra aquellos que persisten en predecir el futuro. Atención, pastores, cuidado con los predictores del futuro que le estamos prestando nuestros púlpitos. Cuidado con eso. Jeremías 13:10 dice: este pueblo malvado que rehúsa escuchar mi palabra, cuando yo les hablo no me oyen, cuando yo le doy mi palabra no la aman, la palabra no la leen.
que anda en la terquedad de su corazón. He visto en mi corta experiencia ministerial que todo el que anda en terquedad y rebeldía en la iglesia siempre anda buscando profecías. Busque quiénes son los que andan buscando que le profeticen y que les digan y que van a estar retiro y desde que el invitado llama, corren. Regularmente es alguien que anda buscando alguna base para justificar su terquedad de corazón. Porque para saber lo que Dios quiere para nosotros solamente necesitamos dos elementos: humildad y sujeción a la palabra, y de todo lo demás se encarga el Espíritu. Así que Jeremías dice: este pueblo terco de corazón se ha ido tras otros dioses a servirle y a postrarse ante ellos. ¿Sabe lo que dice Jeremías? La sentencia de Dios ha de ser ese pueblo como un cinturón que no sirve para nada. Si usted quiere pasar vergüenza, póngase un cinturón que no le ajuste, o póngase un cinturón que usted no encuentre dónde ponerle los botones. Y Dios dice: el pueblo rebelde que no oye mi palabra, pero que quiere andar detrás de los pregoneros del futuro, es como un cinturón que no sirve para nada. Segunda Reyes 1:6, vaya por favor. Allí dice solo el versículo 6: ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y díganle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. ¿A quién le dan esta profecía? A Ocosías. Ocosías era el hijo de Acab, rey de Samaria. Y dice la Biblia que Ocosías se cayó de una ventana, y cuando cayó de la ventana, entonces mandó a consultar a un dios llamado Baal Zebú. Y cuando sus enviados iban a consultar a Baal Zebú, Elías le salió en el encuentro y le dijo: no hay Dios en Israel para que tú vayas a consultar a dioses paganos. Díganle que él no se levanta de ese lecho, que ciertamente va a morir. Continúe por favor. Lo primero es que Dios advierte contra estar consultando a los pregoneros del futuro. Lo segundo es que vemos a Dios desafiar aún a los dioses de las naciones a través del profeta Isaías hace más de 3000 años. En Isaías 46:9, vaya rápidamente para aprovechar lo poco que me queda. Isaías 46 del 9 a 10 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo, alabado sea el Señor. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Reitero la última parte: todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Vaya conmigo a Isaías 48 del 3 al 7, o simplemente márquelo. Isaías 48 del 3 al 7 dice: hace mucho tiempo que te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El siguiente versículo dice: pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca tú podrás decir: mis ídolos lo hicieron, mi imagen de madera y mi dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las vistes cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosa nueva, dice el Señor, cosa secreta que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado. Así que tú no podrás decir: eso ya yo lo sabía. Dios se atribuye tener el poder de decir lo que va a suceder. Y en Proverbios 8:23 leemos lo siguiente: eternamente tuve el principado desde el siglo y hasta el siglo. Yo no quiero terminar esta intervención sin darle algunos datos interesantes. Yo quisiera
compartir con ustedes una serie de datos que nos llaman a reflexión y a conocer y entender el tiempo que estamos viviendo. La Biblia habla de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Creo que la iglesia está en ese proceso cíclico, en esa posición de paternidad espiritual y de autoridad, donde nosotros debemos ser lo que estemos diciéndole a la gente, el consejo de Dios respecto de lo que va a ocurrir en el futuro. El Señor le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Estas palabras deben ser tomadas muy en serio, pastores y pastoras y amigos. Tomemos muy en serio que el diablo es un engañador y que quiere engañar a la iglesia. El engaño se encuentra cada vez más cerca, a la vuelta de la esquina. Número 1, les voy a mencionar unos aspectos de engaño de los que estamos siendo testigos en este tiempo. Los medios de comunicación manipulados por la élite mundial. Por lo regular, las personas creen que están siendo informados de la verdad e ignoran que los medios de comunicación le están diciendo lo que ellos quieren que nosotros creamos. Son informaciones basadas en conveniencia y en protección de los intereses de una élite global que controla las redes de información mundial. Número 2, el sistema de educación que hoy se encuentra controlada por un grupo oscuro que pretende imponer el espíritu de ideología de género, perverso, destructivo, manipulador. Cada año millones de dólares son destinados a la promoción de una agenda globalista que tiene como intención la reversión, la eliminación o el secuestro de los valores judeocristianos sobre los cuales nuestras sociedades de Occidente se han construido y que hasta ahora nos ha ido muy bien con esos valores judeocristianos. Ese dinero va a patrocinio de gobiernos, ese dinero va a patrocinio de fundaciones, a patrocinio de corporaciones que son inyectados en los países subdesarrollados para que vendan la agenda global de ideología de género y de LGTBI. Número 3, el impacto del profeta de la iniquidad. ¿Sabe a quién llamo el profeta de la iniquidad? Hollywood. Hollywood es el profeta de la iniquidad, con toda su inmoralidad y la promoción de nuevas y desvirtuadas costumbres cargadas de antivalores. Número 4, la arrolladora industria de la pornografía y su crecimiento exponencial. Hermanos y amigos, debemos entender que este es uno de los grandes lanzas que utiliza el enemigo para destruir a nuestra sociedad. Solamente en España la industria de la pornografía está generando 400 millones de euros al año. Más difícil aún resulta estimar el dinero que mueve la industria del porno en todo el mundo, porque genera 100,000 millones de dólares cada año, unos 88,000 millones de euros. Más del 10% de esa cantidad se genera en los Estados Unidos. Número 5, la peligrosa proliferación de los elementos transgéneros, homosexualidad, lesbianismo y gente con disforia de género. Disforia de género es un término elegante para señalar un sentimiento intenso y persistente de que el sexo anatómico de un individuo no encaja con la percepción que él tiene de su sexualidad. Y en vez de decirle arrepentimiento, ahora le decimos disforia de género. En vez de decirle tú necesitas a Cristo, le decimos tú tienes disforia. El mismo que está enfermo luego tiene que salir a investigar qué es lo que le están diciendo, porque ni él entiende. Porque él dice, dicen ellos, yo soy un hombre atrapado en cuerpo de mujer. En Austria, un hombre de 67 años con 4 niñas hermosas que eran su hija, él dijo que él sabía, que él siempre lo supo, que él no era un hombre. Él sabía que él estaba atrapado en un cuerpo de hombre, pero que él era una mujer. Tiene 4 niñas y la esposa se quedó así. Los elevadísimos índices de divorcio, aún entre los evangélicos.
Un conocido psiquiatra español dijo que vivimos en un momento donde hay dos grandes epidemias en la humanidad más peligrosas del COVID. La primera es el desamor en las rupturas conyugales y la segunda es el aborto. Dos grandes epidemias que confrontan y que aniquilan el valor del COVID. En los primeros 6 meses, atención pastores, porque estamos entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo. En los primeros 6 meses del presente año, en República Dominicana se establecieron 13.426 divorcios. 13.426 divorcios en los primeros 6 meses, según estadísticas de la Dirección Nacional de Registro Civil, suministradas a través de la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral. Esto significa que este año se han asentado 873 divorcios respecto del año 2020 en los primeros 6 meses. 873 divorcios. El promedio anual de divorcio es de 18.333, pero la mayor cantidad se produjo en el 2019 con 26.115 divorcios en un año en la República Dominicana. Los evangélicos se divorcian menos que la población general. Ese es el consuelo del diablo que ministra a las iglesias. Nos divorciamos menos que ustedes. 1 de 4 evangélicos se divorcia antes de los 5 años, suministrado por el grupo Barna. Por ejemplo, solo en España hay un divorcio cada 5 minutos. El divorcio express, que la mayoría de ustedes no sabían que existía. El divorcio express es un estilo de divorcio donde ya usted no tiene que ir de donde un abogado, ni donde un juez, ni nada. Usted por la internet se suscribe, dice ya yo no quiero vivir con fulana y aplica como que ya usted se divorció. No tiene que dar razones, no tiene que decirle ya que hay incompatibilidad de caracteres. Solamente usted llenó un formulario y dijo me divorcié y ya está divorciado. Se llama divorcio express. Al sexo le llaman amor en esta generación, cuando la verdad el sexo tiene también un ingrediente de amor, que se trata de querer estar con una persona, pero el sexo no siempre es amor, puede ser solo deseo carnal puntual. El amor es mucho más que sexo. El amor es entrega desinteresada, sin esperar nada a cambio. El amor es tolerancia, paciencia, compromiso, apoyo. El amor es presencia. Y esto deben saberlo los jóvenes que están aquí, que están por casarse y se están enamorando. Se va el sentimiento natural y el cosquilleo y las mariposas de la boca del estómago, y solamente queda la palabra compromiso. Amor es aceptar la diferencia en el pensar. Amor no es obligar al otro a ser como yo soy. Amor no es decir si tú no me amas, yo no te amo. El amor es benigno. El amor es puro. El amor es tierno. El amor no es jactancioso. El amor no busca el mal de nadie. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Si tenéis este amor entre vosotros, alaben al Señor, porque están fundamentados sobre el vínculo perfecto del amor. El séptimo detalle que quiero compartir: la presencia de acciones de guerra y de terrorismo está diezmando a la población en general. Hoy tenemos conflicto. Acelero mi exposición en Camerún. Tenemos guerra en Etiopía. Tenemos guerra en Mozambique. 17 años de guerra en Mozambique, dejando una mayor eclosión de ruina que el propio COVID. Tenemos guerra en Afganistán. Desde el 2001 Estados Unidos invade Afganistán en el gobierno, en el periodo de George W. Bush. Y él nos dijo que fue porque atacaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y se descubrió que nada de eso tuvo que ver con la invasión americana, sino que George W. Bush tiene inversiones en Texas, en campos de petróleo, y sus almacenes se estaban desgastando, y que tiene inversiones en la compañía que fabrica los tanques de guerra, y todo eso que es de su propiedad fue llevado a Afganistán, justificándolo por una bomba. No estamos justificando lo que hizo este personaje grotesco que no merece ni una mención desde este lugar santo, pero estamos diciendo que las cosas no son como nos las dicen, sino que están gobernadas por un matiz de manipulación política.
El país desde ese tiempo vive azotado. 5.1 millón de afganos son desplazados. En Medio Oriente, la lucha entre judíos y palestinos. En Siria tenemos la guerra más larga desde que se derrocó al presidente Bashar al-Assad. Desde aquel tiempo no ha habido paz en Siria. Sudán del Sur desde el 2011 metido en guerra. 65% de la población de Sudán del Sur forzada a salir de sus hogares. Las madres con los pequeños niños caminando largas terrenos de desierto. Conflicto en Irak, conflicto en Venezuela. Tenemos problemas cercanos aquí en México. Tenemos problemas en Haití. En la frontera entre México y Estados Unidos tenemos 14,000 haitianos que quieren entrar forzadamente a territorio americano. En la selva de Panamá, 19,000 haitianos que se fueron a través de México, cruzaron la selva de Colombia para llegar a los Estados Unidos. Estamos en una situación sumamente complicada, mis hermanos, pastores y líderes. Tenemos un fenómeno climático. Atención a esta información, por favor. El fenómeno climático que estamos viviendo es real. La capa de ozono del planeta ya contiene un agujero del tamaño de la Antártida. La Antártida mide 14.2 millones cuadrados de kilómetros. Y el agujero en la capa de ozono es mayor que la Antártida. El aborto, la gran epidemia de la sociedad. Yo lo he llamado el holocausto del siglo XXI. Matamos 42 millones de niños al año. 42 millones de niños al año son abortados intencionalmente y son protegidos por la ley. Para mí esto es una paradoja, porque matamos a los niños y defendemos a los animales. Me llama la atención ver a una proabortista diciendo: maten al niño pero protejan al perro. Esto es una contradicción de la sociedad. Una sociedad esquizofrénica, rota, desequilibrada. 42 millones de abortos representa un 1% de toda la población de niños nacidos. Y esto crea un caos en los países en desarrollo. Solamente en Estados Unidos se han matado 50 millones de niños desde la legalización del aborto. 50 millones de niños. Nunca más habíamos estado ante una irresponsabilidad y un nivel de egoísmo y una falta de educación y de respeto tan grande como en el que estamos viviendo. Hemos animalizado la conducta humana. Parecemos animales irracionales. La perversidad de la música, hermanos. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente, porque sé que tienen otras exposiciones. Estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia está en profundo desarrollo y está acelerada. ¿Recuerdan la profecía que le dieron a Daniel? En los últimos días correrán de aquí para allá y la ciencia irá en aumento. Los jóvenes nos pueden dar cátedra de lo acelerada que está la ciencia. Ellos saben, el teléfono que compraste hace 6 meses ya no lo puede mostrar. Guárdatelo en los bolsillos, porque fácilmente alguien te hace pasar un mal momento. Tú estás echándole un lujo de que yo me compré el 12 y el que está al lado te dice: tú estás atrás. Y tú te preguntas: ¿cómo yo puedo estar atrás si di 70,000 pesos por esto hace 6 meses? Muchacho, eso no hace tal cosa. Atención lo que les voy a decir. El fenómeno profético del cumplimiento de la palabra de Daniel, de la aceleración de la ciencia, lo podemos ver en menos de 100 años. Desarrollo de la penicilina, la insulina, las aspirinas, los implantes, las computadoras, el microchip, el láser, la ingeniería genética, la electrónica, la robótica, los microprocesadores integrados al cuerpo humano, las billeteras digitales, los teléfonos inteligentes, los viajes espaciales y la interconectividad global son solo una muestra del correr del conocimiento en los últimos tiempos. Ya, para información de algunos de ustedes, no se preocupen por comprar aquí en la tierra. Ya estamos vendiendo pasajes para los que quieran comprar tierra en otro planeta y mudarse cuando usted quiera. Ya tenemos solares de venta en otro planeta. Ya hay compañías que tienen inversiones allá en terreno. Así que no se turbe vuestro corazón. Si usted no cabe aquí, lo llevamos para Júpiter.
sea cual sea el tamaño, debemos ser sabios. Debemos ser sabios, pastores, para no caer en las trampas. En las trampas de las mentes de los que quieren manipular la iglesia. Los acontecimientos de los que estamos siendo testigos presenciales hoy y que ocurren en el transcurso de horas o semanas, en otras épocas duraban años en ocurrir. ¿Cuándo fue el último acontecimiento de naturaleza sanitaria que estremeció el planeta? Fue la gripe española, 1918 al 1920, que en esa gripe española murieron 40 millones de personas. Hace 100 años ocurrió una crisis sanitaria y nosotros estamos experimentando el COVID, que ha matado a 1.6 millones de personas y ha infectado a 75 millones de personas en todo el planeta. Es por ello que la Biblia nos dice que tenemos la palabra profética, la cual es más segura. La iglesia está llamada a poner su mirada en el cielo, de donde vendrá Cristo nuestro Salvador en cualquier momento. Yo respeto cualquier diferencia, pero yo soy de los que me afirmo en que la venida de Cristo es inminente. Inminente no quiere decir que ocurrirá mañana o esta noche, porque no sabemos ni el día ni la hora. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Debido a lo que estamos viviendo, tenemos que encender la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura nos está diciendo que ya el Señor está permitiéndonos como iglesia experimentar acontecimientos que son señales del fin de los tiempos. El Señor viene por su pueblo, iglesia. El Señor viene por la iglesia, viene por su amada. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero yo quiero terminar diciéndole esto a este hermoso pueblo pastoral. Estamos en tiempos donde ya vemos que hay personas que no quieren escuchar la sana doctrina. Pero tenemos que predicar la palabra del Señor. No podemos permitir que nuestros cultos sean centros de entretenimiento a la carne. No podemos hacer de nuestros cultos carnavales. Tenemos que hacer de los cultos lugares de confrontación con la palabra de Dios. Nada cambia a un corazón, pastores, que no sea la palabra de Dios. Atención en nuestra iglesia, y no quiero que usted piense que no nos gozamos, no nos alegramos. Quienes me conocen saben que estoy tratando de ser tan coherente como puedo ser. Tenemos danza, tenemos cántico, tenemos no un coro, tenemos 4 coros diferentes. Tenemos todo, tenemos micrófonos, tenemos guira, pandero, tenemos piano, tenemos todo. Pero jamás yo podría pecar contra Dios sustituyendo todo eso por el consejo de la palabra de Dios. Porque he visto que lo único que cambia al hombre es la palabra de Dios. He visto que lo único que hace libre al esclavo es la palabra de Dios. Una canción te puede emocionar por una semana, y yo sé que ustedes saben que hay canciones que la graban artistas y uno dura semanas orando con esa canción y llora y se derrienga en la presencia del Señor hasta que sale otra y sustituye esa. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que afecta la mente, el corazón, el intelecto. ¿Alguien dice amén a eso? En este tiempo de la historia, entonces la iglesia está posicionada y fervientemente y con cierto nivel hasta de obstinación tenemos que ser testigos presenciales de Cristo. Tenemos que levantar en alto nuestra bandera y decir: creemos en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es garantía de seguridad. Todo esto está pasando a nuestro alrededor, pero el profeta Isaías dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Tinieblas, oscuridad cubrirán las naciones, mas sobre ti y sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ustedes será vista su gloria. Que el Señor les bendiga a todos, y gracias por esta hermosa oportunidad. Póngase de pie, por favor, un momentico, amado. Póngase de pie y permítame hacer esta oración. Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, hacedor de proezas,
hacedor de milagros. Qué bueno que tú eres nuestro Dios. Cuánto nos alegramos en tenerte a ti como nuestro faro, como nuestra lumbrera, como nuestra guía, como nuestro norte. Oh Señor, qué gozo hay en el corazón de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en tu palabra, Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Aleluya. Señor, sabemos que los tiempos están difíciles. Reconocemos, Señor, que son temporadas de mucha confusión, de muchas alternativas, de mucho relativismo, Señor, de mucha controversia. Pero nosotros estamos anclados en la palabra del Señor. Somos como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, Señor, y vinieron vientos y soplaron tempestades y golpeó contra ella las olas, pero su casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Bendice a los pastores. Yo como pastor junto con ellos conozco sus sufrimientos, sus dudas, sus luchas, sus batallas, sus inseguridades. Sé, Señor, aleluya, que a veces, oh Dios, el enemigo quiere confundirnos, quiere desencantarnos, descorazonarnos. Pero yo sé, Señor, que como tú me has fortalecido a mí, tú lo harás con ellos. Y que esta será una temporada gloriosa, una temporada donde podremos manifestar el amor de Dios a los corazones. Y veremos tu gloria, Señor. Veremos tu mano moverse, veremos la vida ser liberada, veremos, Señor, a los perdidos ser salvos. Porque tú has prometido estar con nosotros eternamente y para siempre. Bendigo a la mesa directiva, a los pastores presentes, a los que nos ven a través de los medios de comunicación. Que la paz de Dios sea con ellos y que el Santo Espíritu del Señor nos cubra con poder en el nombre poderoso de Jesús. Si puede darle un aplauso al Señor, hágalo en esta hora.